Matalandia, Matalandia, el mejor canal del mundo. Matalandia, Matalandia, para que aprendas mucho. Bueno, y como ya vimos cómo escribir en los anteriores videos algunas expresiones algebraicas, ahora vamos a escribir ecuaciones que simplemente son expresiones pero con un signo de igualdad. Eso es lo que caracteriza las ecuaciones. Cuando nosotros veamos enunciados, muchas veces vamos a ver palabras como estas, las que están en azul, el es. El es significa generalmente equivale y eso generalmente se traduce al lenguaje algebraico como un igual. Se va a entender mejor con los ejemplos. Mira, 6 unidades más que el doble de un número, 6 unidades más que el doble de un número, entonces estamos hablando, lo vamos a hacer acá, el doble de un número más 6 unidades. Esto es 6 unidades más que el doble de un número. Eso es lo que ya hemos hecho. Ahora ahí me dice es, ¿verdad? Entonces este es significa igual. También puede decir equivale o también puede estar en futuro, será o en pasado, fue. Entonces te vas a ir acostumbrando conforme vayamos practicando. Ahora dice que todo esto es 4. Todo esto es 4. Y acabamos de plantear una ecuación. Bastante fácil, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos con este caso de acá. Ahora nos dice un número disminuido en 4. Antes del es. Estoy parando ahí. Primero voy a hacer la primera parte. Un número, ese número va a ser x, disminuido en 4. O sea que a ese número le quito 4. Entonces esto de acá es esta primera parte, ¿verdad? Y después me dice el es. El es un equivale, es un igual. ¿Qué es? Es 3 más que el doble del número. Seguimos hablando del mismo número. El número en cuestión es x. Y ahora va a ser, como dice acá, 3 más que el doble del número. Es decir, el doble del número más 3. 3 más que el doble del número. Entonces ahí está. Hemos planteado una ecuación. No es nada complicado y es muy importante. El producto de dos enteros consecutivos es 56. Va a haber dos enteros y estos enteros dice que son consecutivos. Entonces, si el primer entero es un número x, su consecutivo, lo voy a hacer más arriba, su consecutivo va a ser x más 1, ¿verdad? Si este entero fuera 5, su consecutivo sería 5 más 1, 6. Si este entero fuera 8, su consecutivo sería 8 más 1, 9, ¿verdad? Entonces, esos dos números, x y x más 1, son dos números enteros consecutivos. Ahora, ¿qué pasa con estos números enteros? Que nos dice que el producto, es decir, el resultado de multiplicar estos dos números enteros, le voy a poner los paréntesis para que entonces haya una multiplicación entre esos dos números. Este es el primero y todo eso es el segundo. Dice que el producto es 56. Entonces todo esto es igual a 56. Muy bien, espero que se esté entendiendo. Si no se entiende, pausa, analiza lo que escribí, vuelve a leerlo, vuelve atrás, pero tienes que entender, es muy importante. Seguimos. La suma de un número y ese número incrementado en 4 es 60. Pareciera medio que trabalenguas, ¿no? La suma de un número, estamos hablando de una suma. ¿Cuáles voy a sumar? Voy a sumar un número y aparte voy a sumar ese número pero incrementado en 4. Esos dos son los que voy a sumar. Es decir, voy a sumar un número x con el mismo número pero incrementado en 4. Ahí está, estoy sumando un número con el mismo número incrementado en 4. Y dice que todo eso es igual a 60. Todo eso me va a dar 60. Interesante, ¿no? Divertido. Si no lo ves lo divertido, oh, pobre de ti. Seguimos. Vamos a hacer este ejemplo. El doble de la diferencia de un número y 3. Entonces estamos hablando del doble, o sea, multiplicamos por 2, pero ¿el doble de qué? De una diferencia, es decir, del resultado de una resta. Yo voy a poner mis paréntesis, el doble de una diferencia.
esta diferencia, o sea, es el resultado de una resta. Pero ¿cuáles son los dos números que están aquí en la diferencia? El doble de la diferencia de un número. Como no me dice cuál número es, le pongo X. Y 3, la diferencia entre el número y 3, la diferencia entre X y 3. El doble de la diferencia de un número y 3 me está diciendo, le pongo igual, es igual a la suma de ese número y 20. Entonces esto es igual a la suma de este número X del que estamos hablando más 20. Está bueno. Vamos con el siguiente, nos vamos a apurar un poquito. Un número incrementado en 15% es 120. Entonces, estamos hablando de un número. Este número va a ser, por tradición, le ponemos X. Y este número se va a incrementar en 15%. Es decir, le tenemos que sumar, ¿qué cosa? El 15%, pero el porcentaje siempre es de alguien. ¿Porcentaje de quién? Del mismo número. El 15% del mismo número. El 15% de X. Todo eso dice que es igual a 120. Es igual a 120. Ahí está. Y ya, más. Entonces, la suma de dos impares consecutivos es 24. Qué interesante. Mira, un número impar, lo voy a hacer aquí abajo. Todo número par, primeramente, se puede representar como 2 multiplicado por un número entero. Fíjate, piensa en cualquier número par. Piensa, por ejemplo, en el 36. El 36 se puede escribir como 2 multiplicado por 18. 2 multiplicado por un número entero, ¿verdad? Piensa en cualquier otro número. El 42, otro número par, se puede escribir como 2 multiplicado por 21. O sea, 2 por un número entero. Así es como se escriben los números pares. Esta regla sirve para cualquier par. Y si esto es un número par, entonces, ¿cómo es un número impar? Pues es esto de acá. Es el número par sumándole 1, ¿verdad? Entonces tú piensa, cualquier valor de k va a ser un entero. Imagínate que k vale 3. Entonces, 2 por 3, 6, más 1, 7. Es un número impar, ¿verdad? Entonces los números impares siempre se representan así. Ahora, nos dice que tenemos que sumar dos números impares consecutivos. Yo lo voy a escribir de esta forma. El primer número impar, entonces va a ser 2k más 1. 2k más 1. Si quieres puedo utilizar x, no hay ningún problema. Lo vamos a mantener con k. Me gusta usar la k para estos ejercicios. 2k más 1 va a ser el primer número impar. Y dice que se suma con su consecutivo. Es decir, vamos a sumar el siguiente número impar. El siguiente número impar, ¿cuál sería? ¿Sería más 2? No, porque si aquí al 7 yo le sumo 1, me va a dar 8. Y ya no es un número impar. ¿Cuál es el consecutivo, el impar consecutivo de 7? Es el 9. ¿Cuánto he tenido que sumar? 2, ¿verdad? Entonces, a esta cantidad original, a esto, yo le tengo que sumar 2. Y todo eso dice que la suma de un número impar más el impar consecutivo es igual a 24. Oh, ¡qué divertido! Igual a 24. Ahora, obviamente, esto es mejor simplificarlo. Entonces, en lugar de escribir 1 más 2, yo lo voy a escribir 3. Siempre tengo que sumar 3. ¿Verdad? Entonces, todo eso es igual a 24. Espero que se haya entendido. Como siempre te digo, apoya al canal, dale un buen like, suscríbete, comparte y vamos a hacer más ejercicios de este estilo, pero más divertidos. Nos vemos en el siguiente video. Ya está aquí.